Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en el apasionante mundo de las celebridades turcas, porque tenemos una pregunta que seguramente ha estado rondando la cabeza de muchos de ustedes. ¿Yaman se equivocó en algo con Demet Özdemir? Sí, así es, vamos a desgranar este tema que ha generado bastante revuelo y, de paso, vamos a repasar un poco la historia de esta querida pareja. Si eres fan de Demet, de Yaman, o simplemente te encanta el cotilleo del mundo del espectáculo, quédate porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo que ves ahí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. No te arrepentirás. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más seguidas y comentadas del panorama turco, Yaman y Demet Özdemir. Han sido el foco de atención de muchos medios y fans, y como suele ocurrir en estos casos, siempre surgen rumores, especulaciones y, por supuesto, análisis de sus relaciones y decisiones. La pregunta clave que nos trae aquí es si Yaman cometió algún error en su relación o en su trato con Demet. Para responder a esto, primero debemos entender un poco el contexto de su relación, los momentos que compartieron y las diferentes etapas por las que pasaron. Sabemos que Demet Özdemir es una actriz y bailarina turca de enorme popularidad, conocida por su carisma y su talento, especialmente por su papel en la serie Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional. Por otro lado, Yaman es también una figura conocida en el mundo del entretenimiento, aunque quizás con un perfil un poco más discreto que el de Demet en algunos aspectos. Su relación, cuando salió a la luz, generó un torbellino de comentarios. Se les veía muy enamorados, compartiendo momentos en redes sociales y asistiendo juntos a eventos, lo que alimentó aún más el interés de sus seguidores. Ahora, vamos a lo que nos interesa. ¿Hubo algún error por parte de Yaman? Cuando hablamos de errores en una relación, hay que ser cuidadosos. Las relaciones son complejas y lo que para uno puede ser un error, para otro puede ser una simple diferencia de opinión o una etapa de aprendizaje. Sin embargo, basándonos en lo que se ha comentado en la prensa y en las redes sociales, y a menudo en las interpretaciones de los fans, podemos identificar algunos puntos que se han señalado como posibles desaciertos. Uno de los puntos que se ha mencionado con cierta frecuencia es la supuesta presión o el ritmo al que avanzaba la relación. A veces, cuando dos personas tan conocidas están juntas, la presión mediática y la expectativa pública pueden ser abrumadoras. Puede ser que en algún momento Yaman, o incluso ambos, sintieran esa presión y no supieran gestionarla de la mejor manera. Esto podría haber llevado a decisiones apresuradas o a malentendidos. Los medios, siempre ávidos de noticias, tienden a exagerar o a crear narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Si Yaman no supo poner límites a esa exposición mediática, o si actuó de forma que alimentara esa presión, podría considerarse un error en la gestión de su relación pública. Otro aspecto que a veces sale a colación es la diferencia de ritmos o de expectativas en la pareja. Es posible que en ciertos momentos, Yaman y Demet tuvieran visiones distintas sobre el futuro de su relación, sobre cómo querían que evolucionara o sobre la cantidad de tiempo y dedicación que podían invertir en ella, especialmente teniendo en cuenta sus apretadas agendas de trabajo. Si Yaman no fue lo suficientemente receptivo a las necesidades o deseos de Demet en este sentido, o si sus propias prioridades chocaron de forma irreconciliable, esto podría interpretarse como un error. A veces el amor no es suficiente si las vidas y las aspiraciones de las personas no están en sintonía. También se ha rumoreado sobre posibles celos o inseguridades. En relaciones de alto perfil, es común que surjan estas situaciones, ya sea por la atención que reciben uno u otro, por la interacción con otros colegas de profesión o por la propia naturaleza de la fama. Si Yaman mostró actitudes de celos o inseguridad que afectaron la dinámica de la pareja o la libertad de Demet, esto sin duda sería un error que podría haber contribuido a tensiones. Las relaciones sanas se basan en la confianza y el apoyo mutuo, y cualquier cosa que mine eso puede ser perjudicial. Sin embargo, es crucial recordar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. No tenemos acceso directo a su vida privada ni a las conversaciones que tuvieron. Lo que vemos en las redes sociales o en los titulares a menudo es solo una pequeña parte de la verdad, a menudo editada y filtrada para crear una narrativa. A veces, lo que parece un error desde fuera, desde dentro de la relación se vive de una manera completamente distinta. Otro punto.
O a considerar es la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro a largo plazo. A veces las personas se enamoran, comparten momentos maravillosos, pero con el tiempo se dan cuenta de que sus caminos se separan o que sus personalidades no son compatibles para construir un futuro sólido. Esto no es necesariamente culpa de nadie. Puede ser que Yaman en su momento cometiera errores de comunicación o de gestión emocional, pero eso no quita que Demet también tuviera su papel en la dinámica de la relación. En este tipo de análisis, es fácil caer en la trampa de culpar a una sola persona, especialmente cuando se trata de una figura pública femenina que a menudo es objeto de mayor escrutinio y juicio. Es importante ser justos y recordar que ambas partes son seres humanos con sus propias fortalezas y debilidades. Si nos preguntamos si Yaman se equivocó, la respuesta más honesta es que probablemente sí, como todos cometemos errores en las relaciones. La cuestión es la magnitud de esos errores y si fueron determinantes para el desenlace de su relación. Los errores de comunicación son casi inevitables. La falta de atención a las necesidades de la pareja puede ser un error. La incapacidad de gestionar la presión externa puede ser un error. Y si Yaman incurrió en alguno de estos aspectos, entonces sí, se podría decir que se equivocó. Además, es importante considerar que muchas de estas observaciones vienen después de la ruptura. Es fácil mirar hacia atrás y señalar lo que se debió hacer diferente. En el momento, con las emociones a flor de piel y las presiones externas, las decisiones pueden parecer las correctas. También hay que mencionar que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente, y es muy probable que ella también tuviera sus propias expectativas y criterios sobre la relación. A veces una relación termina porque dos personas, a pesar de quererse, simplemente no son compatibles a largo plazo, y no siempre hay un culpable claro. Podríamos especular que quizás Yaman no supo valorar la magnitud del éxito de Demet, y cómo eso implicaba un cierto estilo de vida o unas ciertas demandas en la relación. O tal vez, en su afán de proteger la relación, o por alguna otra razón, no le dio el espacio o el apoyo que Demet necesitaba en ciertos momentos de su carrera. En resumen, los posibles errores de Yaman en su relación con Demet Özdemir, basados en las interpretaciones públicas y los rumores, podrían incluir una gestión inadecuada de la presión mediática, posibles diferencias en las expectativas o ritmos de la relación, o la aparición de inseguridades o celos. Sin embargo, es fundamental recalcar que toda esta información es especulativa y que las relaciones son complejas, involucrando a ambas partes. En definitiva, Yaman, al igual que cualquier persona en una relación, probablemente cometió errores. La clave está en si esos errores fueron los que finalmente influyeron en la ruptura o si simplemente fue una cuestión de incompatibilidad a largo plazo. Lo que sí es seguro es que esta pareja generó mucho interés y sus idas y venidas fueron seguidas de cerca por miles de fans, que como nosotros, disfrutan analizando y comentando las vidas de sus celebridades favoritas. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos analizado el tema de si Yaman se equivocó con Demet Özdemir, intentando ser justos y considerando los diferentes ángulos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Yaman cometió algún error significativo? ¿Qué opinan ustedes sobre las relaciones de celebridades y la presión mediática? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito, es el momento perfecto para hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.